programa voy a define y aquí me aparece load patterns o patrones de carga, ¿listo? Patrones de carga. Aquí el programa por defecto me pone dos, ¿listo? La carga viva y la carga muerta. Esta casillita que nosotros vemos aquí es el nombre con que usted la va a asignar a la carga, ¿listo? Este nombre lo ponemos nosotros, por eso ahí está una ventana abierta, ¿listo? Aquí el tipo es como lo va a entender el programa, ¿listo? Yo a la muerta le puedo poner el nombre que yo quiero, pero le voy a definir al programa cómo la entienda, cómo la va a entender, ¿listo? Entonces, y lo hago. Entonces, por ejemplo, yo a la muerta le voy a poner muerta. Luego Tabs me pregunta, ¿qué tipo es esa carga? Aquí sale. Es muerta, sobreimpuesta, viva, de viento, sísmica, de nieve o de granizo para nosotros, otra. Entonces hay un montón de cargas. Entonces, ¿cuál es? Usted le puso un nombre, ahora el programa le dice cuál es. ¿Listo? ¿Cómo la va a entender? Es esta parte de aquí. Entonces nosotros, muerta, ¿no es cierto? Es la sobreimpuesta. ¿Listo? Y aquí me pregunta el factor multiplicador del peso de la estructura. Entonces, ¿qué es la carga muerta, muchachos? Los elementos que van a estar siempre. Que está constantemente en la estructura, ¿no es cierto? El peso propio de la estructura, pero de los elementos estructurales. ¿Listo? Entonces, ahí lo que me está preguntando con ese factor multiplicador de peso es, ¿en esa carga usted va a considerar el peso propio de la estructura o no? Si le pone 1, peso propio. Si le pone 0, lo va a quitar, ¿no es cierto? Como estamos en la carga muerta, necesitamos meter el peso propio, ¿no es cierto? Entonces, ese factor es de 1. Vamos con otra, con la viva. ¿Se le da ok? Añadir uno nuevo. La viva, yo le puse el nombre que yo quiero ponerle y aquí le dice el programa qué es, cómo la va a entender. Entonces, es una viva. Y la carga viva tendrá ese factor de 0 o de 1. ¿Qué es la carga viva? Las personas están momentáneamente. Está momentáneamente, por así decirlo, ¿no es cierto? No es una carga constante, nosotros somos una carga viva para el edificio, ¿listo? Estos computadores son una carga viva para el edificio. Entonces, ¿considera o no considera el peso propio del edificio la carga viva? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese factor de ahí es 0 o es 1? 0. 0, ¿no es cierto? Ahí cuando ya la tengo lista le doy añadir. Vamos con otra, la sobreimpuesta. En ese orden, muchachos, ese factor de 1 tendría que estar únicamente en una sola carga, ¿no es cierto? En la muerta. Todas las demás, ese factor es 0, ¿listo? Por ejemplo, la sobreimpuesta, ese factor es 0. ¿Qué otra me falta? La de viento. La de viento, ajá. ¿Qué más? La de sismo, ¿no es cierto? La de viento la dejamos ahí en pausa, que es un poco más complicada. Entonces, vamos con la de sismo.
¿Cómo? Listo, señores, entonces importante aquí es que tengan en cuenta algo. El sismo en el edificio le va a llegar en todas las direcciones. Va a haber un sismo en X y por ejemplo, lo que les puse en el tablero es que la fuerza de sismo se va a dividir en X y en Y. Por lo tanto, ahí en los patrones de carga voy a tener un sismo en X y un sismo en Y. ¿Listo? ¿Claro para todos? De nuevo, el sismo vamos a tomarlo como una fuerza que le va a pegar al edificio de manera horizontal. Entonces, el sismo le va a pegar en el sentido X como en el sentido Y. Por lo tanto, yo voy a definir una fuerza de sismo en el sentido X y en el sentido Y, ahí en los patrones de carga. A este pongámosle sismo en X. El tipo es una fuerza sísmica, ¿no es cierto? Y aquí se me habilita esta casilla que no se me había habilitado antes, ¿listo? ¿Por qué no se habilitó? Porque aquí me aparece algo que dice fuerza lateral, carga lateral, ¿listo? Estoy añadiendo una carga lateral, por eso se me habilitó esta opción de aquí. Para el sismo en Y también se activa esa. Sí, ajá. Esa se activa únicamente con una carga lateral, o sea, para el viento también se me activaría esta, ¿no es cierto? Porfa, no consumas nada. Aquí me aparecen todas las normas que pueden regular esa carga de sismo. En nuestro caso no está la nuestra, ¿listo? Entonces nos vamos por coeficientes, ¿listo? Entonces, de nuevo, la última opción se habilita únicamente para cargas laterales, como la de viento y la de sismo. En este caso estamos definiendo la carga de sismo. Entramos a esa ventanita de ahí y me aparecen todas las normas y reglamentos que pueden regular esa carga de sismo. En nuestro caso, ¿qué norma regularía esa fuerza de sismo? En ese caso no está, esto todavía no está actualizado nuestro reglamento ahí. Por lo tanto, le vamos a poner coeficientes que define el usuario. ¿Listo? Y le doy a añadir. Lo mismo hago en X, digo en Y. Cambio otro caso que se llama fuerza de sismo Y, o en este caso le puse SY. Es un tipo sísmico, el factor multiplicador de la masa sería 0. La única que tiene 1 es la carga muerta. Y de nuevo, los coeficientes que define el usuario. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces miran que el programa está identificando cuáles son cargas verticales y cuáles son cargas horizontales. ¿Vale? Entonces, ahorita le vamos a decir al programa cuál es X y cuál es Y, porque aquí solo le dijimos al programa, este es el nombre de la carga, es una carga sísmica y le voy a definir unos coeficientes, pero nada más, ¿no es cierto? Es para que el programa me entienda más. Voy a modificar esos coeficientes. Aquí, justo aquí aparece. Modificar esa carga lateral. ¿Listo? Cuando le di ahí me aparece en qué dirección se encuentra esa carga. Miren que hay dirección X y dirección Y. La que yo elegí era en X, por lo tanto dejo únicamente prendidas todas las X. ¿Listo? Entonces entré a mi carga de sismo, le voy a decir al programa que esta es en X, por lo tanto se lo voy a dejar prendidas todas las X. ¿Listo? ¿Una pregunta hasta ahí? Solo le di que me seleccione X porque el caso de carga está en X. Esto lo dejamos igual, en el siguiente curso miramos qué es esta excentricidad del diafragma. Esto lo dejamos quietico. Y aquí me pregunta,
¿Les recuerda algo esta figura? El espectro, ¿no es cierto? Espectro que vimos por allá en física eléctrica. ¿Listo? Entonces ahora me está preguntando de ese espectro, porque de ese espectro salía la fuerza de sismo, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? El espectro me lo da el reglamento NSR10 y depende del periodo de la estructura. Entonces, lo que me está preguntando ahorita es cuál es esa carga que usted le quiere poner al edificio. Entonces, en este paso vamos a tener para la fuerza de sismo el espectro. ¿Cómo hacían para definir el espectro? Ustedes tuvieron una tarea por allá, todos hicimos un espectro. ¿Se acuerdan más o menos cómo se lo hacía? Se lo hacía con un apartado de la NSR10. ¿Se acuerdan? El apartado de la NSR10 tiene exactamente esa figura ahí y nos da ecuaciones en cada uno de los tramos del espectro. Únicamente es definir esas ecuaciones y ya, y dibujarlas. Listo, entonces cada tramo del espectro está regido por una ecuación. La ecuación está aquí. Entonces para la mesetra es 2.5 A sub A F sub A por I. La primera caída, la primera curva que tenemos por esta ecuación y la segunda por esta. ¿Listo? Cada uno de los intervalos de periodo está definido acá abajo. Entonces aquí me aparecen A sub A sub B, F sub A, F sub B, E. ¿Alguien se acuerda qué era? El tipo de estructura iba en I, ¿no es cierto? I es el coeficiente de importancia. A sub A y A sub B, ¿qué era? ¿A qué le suena la A? En física. Aceleración, ajá. Aceleración de la onda sísmica en roca. Decía. Me faltaba en roca. Y F sub A y F sub B. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que tengo mi porción de suelo, listo? Y tengo acá las rocas, ¿no es cierto? Tengo mi edificio por allá arriba. Tengo la aceleración acá abajo. Pero ¿de qué me sirve tenerla allá abajo si la estructura está allá arriba? ¿Cómo hacía para pasarla? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hago para pasarla de aquí hasta allá? Literalmente que me falta escribir ahí, muchachos. Con los factores FA y FB. Con esos factores yo mando esa señal que está por allá abajo, que no me interesa,
acá arriba, ¿listo? ¿Cómo hago ese paso de señales? Con los factores FA y FB. En ese orden, muchachos, ¿qué pasará con la aceleración acá en roca y cómo será la aceleración allá arriba? Miren cómo se llama ese factor, factor de amplificación de onda. Entonces, ¿cómo será la onda? Correcto. ¿Cómo es la relación de aquí con los de allá? Si es un factor, estoy multiplicando por un factor de amplificación. Se amplifica, ¿no es cierto? El suelo lo que hace cuando pasa de un estrato más fuerte a un estrato más débil, lo que hace es amplificarse. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve ese factor FA y FB. Y depende del tipo de suelo. ¿Listo? Entonces vamos a caracterizar el perfil de suelo que tengamos y según eso voy a amplificar más o amplificar menos esa señal que está por allá abajo del estrato de roca, ¿no es cierto? Entonces para eso era lo que nos servían los factores FA y FB. ¿Cómo se caracteriza el suelo? Según el reglamento. ¿Cómo hago para caracterizar los suelos y definir ese factor FA y FB? ¿Qué métodos hay para caracterizar el suelo? Para caracterizar un suelo. Vamos en cuanto a resistencia. Importante, ajá, ese sería el número de golpes. ¿Qué más? Y los ensayos de velocidad de onda, muchachos, lo puedo golpear a la velocidad de la onda que le pongamos al estrato, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los dos, me repiten, cuáles son los dos métodos para clasificar el suelo en cuanto a resistencia? De velocidad de onda. Ensayo de ondas. De nuevo, señores, ¿cuáles son los métodos para clasificar un suelo? ¿Y el ensayo de ondas? De nuevo, ¿cuáles son los métodos para determinar, clasificar un estrato de suelo? El ensayo de ondas. Listo, señores. ¿Cómo hacemos con unos ingenieros que no sepan clasificar un suelo, muchachos? Y ya van para sexto. Pone a cervecear. Listo, muchachos. Entonces, los suelos se clasifican de la A a la F, siendo A el estrato más competente y F el más débil. ¿Listo? Entonces, miren que, por ejemplo, el estrato A, que es el más fuerte, el perfil más competente, velocidades de onda de 1500 metros sobre segundo o superiores. Entonces, un suelo más malito, por así decirlo, tiene una velocidad de onda pequeñita y un suelo muy fuerte tiene una velocidad de onda muy alta. ¿Listo? Señores, entonces, ¿cómo es? Un suelo más competente que velocidad de onda más alto, más bajo. Si no les interesa, de nuevo se pueden retirar. Nadie los está amarrando ni obligando aquí. Entonces, miremoslo de nuevo. El suelo más competente tiene una velocidad de onda muy alta. Y un suelo deficiente tiene una velocidad de onda pequeñita. ¿Listo? Y con el SPT, ¿qué pasa?
Ajá. Número de golpes. Entonces, pero ¿cómo sería el número de golpes? Menor. Entonces, digamos, con el golpe de, no sé, digamos en arcilla, en un suelo bien blandito, con un golpe de, no sé si lo han mirado ya, el SPT, que es una pesa grande, ¿sí? Con un golpe de esos penetramos mucho o poquito en un suelo blanco. Mucho. En un suelo competente, casi nada. Entonces, esa es la relación con el SPT y con el ensayo de onda, de la velocidad de onda. ¿Vale? Entonces lo que dice el reglamento es que miren que cuando hay un suelo muy competente, muy fuerte, no está el número de golpes. ¿Por qué no está el número de golpes? Solo está la velocidad de onda para poder identificar ese estrato tan fuerte. ¿Qué no hace Porque falta? con SPT no. No hay número de golpes. Porque por más de que yo lo golpee, no voy a penetrar nada. No hace falta. Supremamente fuerte. Por eso el SPT en los suelos fuertes no está. O sea, esto lo que estamos Únicamente está la mirando es para velocidad de onda. mm, De nuevo, en un suelo muy fuerte, el ¿Sistema de SPT cargas? no se puede utilizar, porque por más de que yo lo tipo de suelo. golpee, no va a penetrar absolutamente nada. Entonces, en los suelos fuertes, lo que se hace es el ensayo de ondas. ¿Listo? Lo someto a ondas y le mido la velocidad con la que llega de un lado a otro esa onda. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué hago con un suelo muy competente? ¿Cómo clasifican ese suelo, ingeniero? Por velocidad de onda. ¿Con qué? Un suelo muy fuerte se clasifica con velocidad de onda. Y un suelo... Bueno, entonces, para su proyecto, muchachos, pueden coger el tipo de suelo que ustedes quieran, ¿listo? Solo que entre más débil sea el suelo, ¿qué creen que pase con la onda? Se va a amplificar más. Se hace más grande, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el edificio tiene que ser mucho más fuerte para resistir el sismo. Si está parado sobre más bien muy mal. bien como que es el suelo. No sé, Sí, bro. ustedes Que las quieran. primeras Solo de tienen que nivel tener en en cuenta 010 en el mapa. que van a definir por Pero qué es un mapa, eligieron ¿no? ese Tienes que perfil. buscarlo. Si escogen un perfil muy malo, el edificio tiene que ser mucho más fuerte para poder resistir ese impacto, ¿no es cierto? Esa velocidad de onda tan alta. Y si escoge uno muy alto, No importa, entre más alto sea, entre mejor sea el suelo, el edificio va a recibir menos sismo, ¿listo? Esa onda no se va a amplificar, ¿no es cierto? La onda en roca va a ser igual allá arriba, si tengo un estrato de suelo tipo A, por ejemplo. ¿Listo, señores? Entonces, ese tipo de suelo, el perfil, lo Profe. van a elegir ustedes. Ahí, o sea, independientemente de donde esté, lo elegimos como nosotros ustedes queramos. quieran. Ah, ya listo. Lo que sí es que todos estamos en zona de amenaza sísmica alta, muchachos. Preferiblemente, dejémoslo en pasto, ¿listo? Ah, es que lo que pasa es que el edificio que encontramos está ubicado en Popayán. Ponlo aquí, no importa. No, pues es que ya teníamos Porque la especificado clasificación de suelos el se hace proyecto. ya teníamos hecho el proyecto. Pero hay otra opción. La otra opción para clasificar suelos es con la microsonificación. Sí. No, pues que yo ya ¿Se le acuerdan tenía de ese hecho concepto? mapas, Yo les mencioné. todo. Silencio, muchachos. La microsonificación sísmica sale por decreto del municipio. Eso es importante, ¿no? Aquí hay un estudio de microsonificación sísmica, pero no ha salido por decreto. Entonces todavía nosotros seguimos clasificando el sismo, el suelo, con el reglamento, con esa tablita de... Pero por ejemplo en Cali, en Medellín, en Bogotá, en las principales ciudades de Colombia, ya tienen microsonificación sísmica. Es decir, esa tabla de ya no se la utiliza. Es un poco más complejo y nos con microsonificación sísmica, por eso quedémonos aquí en paz. Por decreto del municipio. Entonces, la microsonificación sísmica prima más que este reglamento. ¿Listo? Entonces hay lugares en el país, como las ciudades principales, que sí tienen microsonificación sísmica. Por lo tanto, esta tablita que estamos mirando ahí ya no se la utiliza. La microsonificación sísmica es más al detalle, ¿no es cierto? Es como si levantáramos todas las estructuras de cuarzo
y lo miráramos al detalle, pedazo por pedazo, qué tipo de suelo es. Claro. Eso es una microzonificación sísmica, es más al detalle. En nuestro caso en Pasto no hay, entonces vamos a seguir con esa tablita de Eiffel. Y con esa tabla de pronto. Ah, no, pero bueno, ¿cómo es No, pasto? claro. Suena así, No, ¿no? no, pues ahí toca decirle, ¿no? Vamos con los factores A sub A y A sub B. Entonces son aceleraciones de onda en roca, ¿no es cierto? Entonces, entre más a profundidad nosotros entremos al núcleo de la Tierra, va a ser roca. 5 está. En todo lado vamos a encontrar roca. Solo que en unos lugares es mucho más profundo que en otros. Entonces, por ejemplo, aquí en la Universidad Mariana puede ser que esté a 10 kilómetros el estrato de roca, pero por allá en la Universidad de Nariño esté a 50 kilómetros la roca. ¿Listo? Entonces, lo que hace ese mapa de ahí es como caracterizar generalmente dónde está la roca, digamos, y cuál es la velocidad que tiene en ese estrato de por allá a 10 kilómetros o 50 kilómetros debajo de nosotros, debajo de la estructura. ¿Listo? Entonces vamos a ver, nosotros en Pasto, este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿no? No, no, está igual. Pasto zona Compañía. 5, factor F sub, A sub A y A sub B es 0,25, ¿listo? Ah, está igual. En Pasto los dos son iguales, A sub A y A sub B son 0,25, ¿listo? Ahora vamos con F sub A y F Ah, sub B. no, en el otro ya cambia. Es como 6. F sub A, por ejemplo, me dice, lo primero que me pregunta, ¿qué tipo de perfil de suelo es? O Con el perfil de suelo yo ya entro con mi factor A sub A a encontrar cuál es el valor de FA. ¿Listo? Entonces lo primero que me pregunta es qué tipo de suelo es. Esto lo van a elegir ustedes. El tipo de suelo que ustedes quieran. Lo que sí es que les voy a preguntar porque lo eligieron. No lo vamos a elegir arbitrariamente. ¿Listo? Luego con el valor de A sub A que me salió del mapita anterior, que en Pasto era de 0,25, vamos a estar entre estas dos, ¿no es cierto? Vamos a interpolar entre estas dos. FA, FB es lo mismo. interpolar. FB es lo mismo. Pero ¿ves? no dice que podemos jugar. ¿Qué es eso? No, Me pero pregunta el perfil de suelo y con AB, Ah, A el sub perfil. B, Ya. que para Pasto es de 0,25, es decir, de nuevo vamos a estar entre estas dos. Entonces, si es un factor de amplificación, porque hay valores que son de 1 y menores de 1, es decir, no lo van a amplificar, sino lo van a hacer más chiquito. ¿Por qué? Yo se los dije una vez por allá. Y se acuerden bonito, pues, para la sustentación. Porque si es un factor de amplificación, hay valores de 1 y menores de 1. quiero ver. Miren dónde está el 1 y miren dónde está el valor menor a 1. El valor de 1 está en el estrato B y el valor menor a 1 está en el estrato A. Por el tipo de. ¿Qué es que dice? Y de perfil. Porque había dicho que cuando es un mal. Exactamente, y cuando no hay un suelo malo, hay mayor amplificación. Sí, Sí. mayor. Amplifica más entre más malo sea. Ajá. ¿Pero por qué es 1? ¿No? ¿Por la Porque qué? se supone que es mejor el suelo, ¿no? Y nada. O con eso se trabaja en base. ¿Mm? Sí, por eso amplifica menos. Y uno ¿Por qué es 1, amplifica señores? más. ¿Por qué es 1 y por qué es menor? Porque el suelo. Porque en ese orden el 1 debería de estar en el estrato A, ¿no es cierto? Claro. Pero el 1 está en el estrato B. ¿Por qué? Porque en el
Es un suelo más débil. Ah, digo, es un suelo más fuerte. ¿El B es más fuerte que el A? No, el A es más fuerte que el B. ¿Pero por qué el 1 está en el B? Porque se amplifica menos. Claro, se amplifica menos la onda. Pues sí, pero ¿por qué el 1 está ahí? ¿Por qué sí? No, mentiras, ¿por qué será? No, Se lo explico. ¿por qué será? Y yo se los dije, creo que se los pregunté en mi parcial. Sí, lo pregunto así. No me regué. Acuérdate, Danilo, Palbono. ¿Por qué? ¿Nadie entonces, señores? Por la zona, algo así como que es. ¿Nadie? ¿Se Por rinde? la zona, como que es marica. No, Por la zona de ubicación. ¿Por qué el 1 está en B y no está en A? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Por el lugar, profe. Tal vez sí, por lo que... Sí, si era un mapa que había. ¿No te acuerdas que era un La mapa? zona B, Y... la zona B tiene, Nada. Bueno, tiene zona señores, rocosa. porque Sí. la norma está calibrada para el suelo tipo B. Entonces, absolutamente todas las Ah, ecuaciones yo sí decía. están calibradas para el suelo tipo B. Algo así. Entonces, si yo tengo un Casi le suelo, atinamos. silencio muchachos, si yo tengo un suelo más malo que el B, lo amplifico, pero si tengo un suelo mejor que el B, lo hago más pequeño, ¿listo? ¿Por qué? Porque estas ecuaciones que ustedes ven por acá abajo, que las vimos aquí, estas ecuaciones, por ejemplo, este 2.5, este 1.2, están calibrados para un suelo tipo B, es decir, todas esas ecuaciones se hicieron asumiendo que el suelo es un tipo B. ¿Listo? Entonces, señores, ¿por qué el 1 aparece en el suelo tipo B? La calibración está de acuerdo al tipo B. Norma, todas las ecuaciones de la norma, absolutamente todas, están con el suelo tipo B. Entonces, si yo tengo un suelo peor que el tipo B, tengo que amplificarlo, hacerlo más grande, es decir, este 2.5, ¿no es cierto?, se hace más grande. Pero si tengo un suelo mejor, se va a hacer más pequeñito. ¿Sí? ¿Claro para todos? Sí. Y el siguiente es el factor de importancia, I. Es un factor ¿Cómo definíamos ese factor de importancia? según el uso. Exacto, listo. Entonces el factor de importancia depende del uso de la estructura. ¿No? Si el uso de la estructura va a ser un hospital, por ejemplo, ese factor de importancia es más alto, ¿cierto? Pero ¿por qué el más bajito es? Está calibrado la norma. Porque no le puedo restar importancia a una edificación, ¿cierto? La puedo dejar tal cual como está, pero no restar importancia. Por lo tanto, ese factor es como mínimo 1. Para sustentar ese trabajo, o sea, solo que proyectamos la pantalla de taxi o tenemos que hacer alguna presentación o algo. ¿No? Y de tal, si yo les pregunto acá. Y la nota es individual, ¿no es cierto? Les hago preguntas a cada uno, si no me responden. Gracias. Vos, Y la sustentación, ¿no es cierto? Evalúo el proyecto y la sustentación. Pero si la sustentación no responde, Gracias a Dios. Como somos menos, yo creo que no nos debe preguntar tanto. no, sí, yo No tenemos idea.
Eso, entonces, para un edificio residencial, muchachos, ¿cuál sería la importancia? 2, 3. 2, 3. Entonces vamos aquí. Esa es la norma. La importancia de edificaciones se divide en grupos, en 4 grupos, ¿listo? Edificaciones indispensables, hospitales, aeropuertos, refugios, bueno, etc. Edificaciones de atención a la comunidad, como estaciones de bomberos, defensa civil, policía, garajes, estructuras y equipos, centros de atención de emergencia, estructuras tipo 2 de ocupación especial. Edificaciones donde se pueda reunir más de 200 personas. Entonces, por ejemplo, el auditorio de la universidad, ¿qué tipo de estructura sería? 2. ¿2 o 3? El 2, profe. Miren, Más de 200 No, personas. 3. Sería 3. 3. En el ítem D, guarderías, escuelas, colegios y universidades. ¿Dónde dice guarderías? En el D. Ah, ya. sería en grupo 3, aquí estamos. Universidad. Guarderías. ¿Listo? Y digamos, las graderías de un polideportivo, 2. ¿por qué sería 2? Son al aire libre. Graderías al aire libre. Listo, graderías al aire libre donde puedan haber más de 2000 personas a la vez. Y dice, grupo 1, todas las estructuras que no estén cubiertas en los anteriores. Entonces, los residenciales, ¿cuáles serían? 1. 1. 1, ¿no es cierto? Los residenciales son de importancia 1. Entonces, con lo que hemos visto hasta ahora ya podemos reemplazar cada una de las ecuaciones y trazar el espectro. ¿Sí, muchachos? Trazar el espectro. Ese se llama espectro de diseño. Por aquí está el espectro de diseño. Hay que buscar en internet cómo se pasa acá, en Excel. No, ¿Cuál de era igual la manera, definición de y ese como que espectro, toca señores? despejar, ¿Qué era pues, ese como ya espectro? encontramos ¿Qué me representa que ese equivale espectro? todo eso, No, ¿no? así está todo ahí para llenar. Solo se llenó la información con la que antes se estaba sacando. Ajá. Y aplicas y ya. Por eso lo que te digo, lo que antes Pero no estaba toca despejar. se coloca ahí en vez de agua. ¿No? 2.5 por el Por eso es lo que te digo. El Pero no, despejar espectro no. de aceleración. ¿A qué les suena, señores? ¿Cómo? El espectro es una envolvente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Tenemos una envolvente, pero ¿qué me envuelve? ¿Aceleraciones de qué? De sismos, exactamente. Entonces, lo que se hace para hacer ese estudio de espectro es coger, digamos, todos los sismos que hayan ocurrido en Colombia y los voy a escalar y los voy a hacer esa envolvente. ¿Listo? Lo que está ahí son un montón de señales . ¿Listo? ¿Sí se acuerdan? Entonces lo que se hace para hacer ese espectro es coger todos los sismos que han ocurrido en Colombia desde que hay datos, graficarlos y trazarles un envolvente. ¿Listo? Entonces lo que está haciendo ese espectro de diseño es envolver a todos los sismos que han ocurrido en toda la historia de Colombia. ¿Listo? Entonces el espectro ¿qué es? Un envolvente. Un envolvente. ¿Qué envuelve? De todos los sismos que han sucedido en Colombia. Colombia. Ajá. Esos cálculos toca anexarlos de pronto a los profes. De todos los cálculos que acaban de hacerlos al trabajo.
estaba llorando. Entonces, es que te Ah, ya, ok, se envolvió en todos los sismos que estaban sucediendo ahí, no sé. Del 5%, ¿se acuerdan que era el amortiguamiento en una estructura? ¿O qué es el amortiguamiento en general? ¿Para qué sirven los amortiguadores en un carro? Para disipar la energía. Entonces lo mismo funciona el edificio. Cuando lo sometemos a un sismo o a una vibración, el edificio tiene un amortiguamiento. Al péndulo. Sí, claro, entonces el péndulo lo que hace es que cuando el edificio va para allá, el péndulo va para acá, entonces lo compensa. ¿Listo? Lo mismo sucede con una piscina. Es una piscina en el último piso, por ejemplo, sirve para eso. Porque cuando el peso o el agua va para allá y el edificio va para acá, y cuando vean una piscina en el último piso de un edificio, entonces, bueno, el amortiguamiento de un edificio lo que hace es que cuando venga el evento sísmico va a disipar la energía del sismo y el edificio se va a detener en un punto. ¿Se acuerdan cuál era el movimiento cuando no tenemos amortiguamientos? Hacia el infinito. Si algo no tiene amortiguamiento y le pongo una oscilación, él va a estar moviéndose hasta el infinito. Nunca va a detenerse. En cambio, si un elemento o un cuerpo tiene amortiguamiento, ¿cómo sería esa gráfica de ahí? Va disminuyendo hasta que totalmente tiene, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace el amortiguamiento. En el caso de las estructuras, ese amortiguamiento es chiquito. Va entre el 2 y el 5%. Es lo que dice el reglamento, es que ese espectro está para estructuras que tengan amortiguamiento del 5%. Es decir, para esas estructuras que tienen esos amortiguadores nuevos que vienen en las columnas, ¿ese espectro servirá o no servirá? Sí. No, porque tiene un amortiguamiento más alto, ¿no es cierto? Le estoy poniendo amortiguadores en las columnas, por lo tanto ese amortiguamiento no es del 5%. Mayor. Ese, minúscula, ¿qué significa? Pues, del anteriormente, la aceleración. Que tenga interpolar. Interpolar. Hay que aplicar todo lo de la norma. Entonces, para continuar con el ejemplo de TAPS, voy a ponerles de empasto más o menos un solo tipo de... Sale como el espectro en 0.89 la meseta. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con ese de ahí, pero es un ejemplo. Ustedes tienen que sacar el espectro de ustedes. ¿Espectro sale reemplazando lo MSA? ¿Y qué se hace tomar? ¿Cómo? O sea, el espectro, ¿cómo se le Sí, ahorita ya lo sé. Tenemos el espectro que ya sabemos cómo sacarlo. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? No nos acordamos. ¿Qué? No, todo. ¿Cómo es, profe, ahí? Todo. ¿Se acuerdan que aquí tenían varios valores, ¿cierto? Y aquí tenía la misma. Este piquito de aquí, un de aquí, otro de aquí, otro de que variaba. Sí, pero esperen, hasta ahí, ¿les queda claro? ¿Sí? Entonces aquí están las ecuaciones. Para esta meseta tengo una ecuación, para esta primera curva tengo otra ecuación y para la última tengo otra. Ajá. Tengo que graficarlo todo. Nosotros ya lo hicimos y ustedes entregaron una tarea programada, el espectro en Excel. Entregaron programado. Se nota que copió. ¿Listo? Entonces, para el espectro ya lo tengo hecho, ¿cierto? Lo tengo graficado.
toca buscar. Ahora, para saber Eso la de tener en qué el parte del módulo. espectro está ubicado el edificio, necesito saber qué. El periodo del edificio. ¿Listo? Hay una manera aproximada de hacerlo, pero esa manera aproximada no es tan puntual. Si tenemos etapas, vamos a utilizar etapas. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros corremos un modelo, correrlo, ¿ok? Y yo lo corrijo. Dele play. Sabe hacer así, ¿no? No, pero eso Cuando no. Bueno, entonces, hay una manera aproximada de determinar el periodo fundamental de una estructura. ¿Listo? Y hay una manera más precisa. La manera precisa se determina con los modos de vibración. ¿Cuáles eran los modos de vibración? Ah, pues porque hizo la horizontal. ¿Nunca en la vida Empieza a los hacer habían así. escuchado? Eran Sí, ajá, la dinámica de las estructuras. Con los modos de vibración se puede determinar un periodo preciso. El programa lo que hace es determinar también, hace una iteración con los modos de vibración y determina ese periodo exacto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, lo que hice ahí fue correr el modelo. Para correr el modelo aparece esta flechita como de play. Y en 3D es cambio automático de gira la puesta en la No, ahí sí no importa. Entonces lo que vamos a hacer, ¿Puede repetir por allá? ahí solo le di correr. Ok. Bueno, ajá, le di ok a la otra y le di correr en esta. Esto es como una flechita de play. Con esa corre el modelo. Luego me dirijo acá y hay como un pórtico aquí desplazado un poquito. Esa es la figura que está ahí. Le doy ahí. Voy a los modos, aquí está la opción de modos. Modos. Entonces, por defecto salen, digamos, 12 modos. Pero nosotros por allá habíamos dicho que hay una cantidad mínima que poner, ¿no es cierto? Se ponen 3 modos, ¿verdad? Un modo que tenga en cuenta el espacio en una dirección, la otra. X, Y, Z, 3 modos. Entonces, bueno, los modos los vemos después. Ahorita lo que estamos mirando es el periodo. Sí. Ajá. Entonces, aquí me pregunta qué modo es. Entonces, el periodo fundamental de un edificio siempre se va a encontrar en el modo 1. ¿Listo? Y en el cuarto, ¿cómo tiene de más? Bien, ahora sí se queda. Vamos. Para que no te enseñe. Cansando. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, listo. Entonces, en el modo 1 va a aparecer el periodo en dirección X. En el modo 2 va a aparecer el periodo en dirección Y. ¿Listo, señores? Entonces, lo que estaba mostrándome el programa aquí me dice modo 1, el periodo es 0.75. Entonces, para este caso es 0.75. Voy al siguiente modo aquí. Cada modo es cada manera de moverse, ¿no es cierto? ¿Qué eran los modos? profe, modo número ¿qué? 2. En el modo
modo 1 periodo está Y. el periodo en X y en el modo 2 está el periodo en Y. ¿Listo? Entonces, ¿qué eran los modos de vibración? Las maneras que tiene de moverse el edificio. ¿Listo? Entonces se puede mover hacia adelante, se puede mover hacia el lado, se puede torcer, se puede pasar lo que está ahí. ¿A dónde le dice qué? Aquí arriba, míralo. Listo. Entonces a este me dice que es A ver, viejo. ¿Ya te aparecieron? ¿Cuál es este? Este, ¿no? Este. Y a mí tampoco se me habilita, marica. Profe, ¿le dice play? Dime. Sí, es modifico, ¿no? Muchachos, cuando el modelo esté, digamos, corrido, por así decirlo, tiene que aparecerles este candado cerrado aquí. Si el candado no está cerrado, eso quiere decir que el modelo está sin correr. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces voy a tener dos periodos fundamentales. Pero ¿cómo es el periodo 1 en X? El modo 1 me da el periodo en X y el modo 2 me da el periodo en Y. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces ya tengo los periodos para entrar en este espectro. ¿Listo? Listo, entonces la meseta de mi espectro llega hasta 0.8 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de SA para X y para Y? Ubiquen esos periodos de 0.75 y 0.45 en ese espectro. Ubiquen esos valores, 0.75 y 0.45. Uno estaría por acá, muy cerca, 8, Cerca 8. uno aquí y el otro más atrás. La mitad. ¿Listo? ¿Sí lo ven, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Y el 08 dónde? Ah, pues es que eso es como si yo tuviera hecho todo el proceso de la norma. ¿Listo? Y esto es lo que me dio a mí en mi ejemplo inventado. ¿Listo? Ustedes tienen que hacerlo. Entonces, en mi ejemplo inventado, la meseta quedó en 0.89 y va hasta 0.8 segundos. ¿Listo? Si yo ubico lo que me dio ahí, el 0.75 me queda muy cerca de aquí y el 0.45 más atrás. ¿Listo? ¿Sí? Ahora lo que hago es subir hasta ver dónde le estoy pegando el espectro. Subo. ¿Dónde le estoy pegando? Entonces, ¿cuál es la, digamos, la aceleración para el X y Y?
89 para los dos. Pero si el periodo en X hubiera sido de 0.95, Ya disminuye. me iba para la curva, ¿no es cierto? Y tengo que ver en qué punto de la curva estoy interceptando. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, con los periodos que yo tengo del programa, voy a ver dónde le estoy pegando al espectro para ver cuál es la pseudoaceleración. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Qué pasaba si uno estaba atrás del cerebro y el otro por acá por la curva? Por acá, pues entonces lo que tiene, yo aquí ¿Quieres cambiar la grid? subo y le pego a la curva. Entonces tengo que ver en los valores que yo tengo para graficar esto, donde le estoy pegando. Cuando yo me acerco a ese punto en Excel también funciona. Necesito saber en ese punto cuánto es el valor de SA. ¿Cómo? Dos, ¿por qué dos? La de 089 porque estamos acá, en el caso de la compañera. Sí, ajá, entonces el 1 tendría, digamos, no sé, si este fuera 95, fuera como no sé, 0.7 y el otro 0.85, 89. Tienes que hacerlo sin dividir las pantallas ¿De qué es eso? para sacar Entonces tengo los valores de SA, los dos. en este BCA. caso es el 89. BCA salen con. Sí, por eso, con eso como que toca buscarla, ¿no? Si quiero seguir modificando mi modelo, tengo que quitarle ese candadito. ¿Listo? Quiero seguir editando las cargas, quiero ponerle más cosas. Por lo tanto, tengo que quitarle ese candadito. Le quito para poder seguir editando. Estábamos en los patrones de carga. Y en el caso de carga de fuerza del sismo. Modificar. Listo. Entonces me estaba preguntando, en el primer valor me pregunta el coeficiente en la base C. ETABS le llama C a S sub A. ¿Listo? ¿Sí, muchachos? De nuevo, ahí me está preguntando un valor de una constante C. Pero ETABS le llama C a mi valor de S sub A que acabé de encontrar ahí. ¿Listo? ¿Sí? La primera casilla es SA. Por lo tanto, aquí ¿cuánto sería? Si es el valor en X, 0.89. 0.89. Y iría el 0.89. Y acá me pregunta de un factor K. Ese sí se llama igual aquí. Profe, en el caso de tener dos pseudoaceleraciones, da igual. Es que mira que hay dos casos de carga. Hay un caso de carga en X y otro en Y. Entonces, mira, ya voy, el periodo en X me dio una pseudoaceleración de 89. Pero si me hubiera dado, digamos, de 0.75, voy el caso de carga X y lo pongo el 0.75. Y el caso de carga en Y le pongo el 0.89. No te compliques, ¿no? Desafío,